Un saludo muy cordial a todos los oyentes que tiene este programa numeral Pega, Peláez y Gardiazabal, a través del podcast de la página de eljodario.co, de las distintas emisoras de AM, FM, online que nos transmiten, los que nos oyen por el YouTube, por el iVoox, por el Twitter, en fin, a todos, muchísimas gracias por las manifestaciones de solidaridad que hemos tenido en relación a los problemas y los obstáculos tecnológicos o electrónicos que nos han impedido en las últimas semanas una comunicación fluida entre el doctor Peláez y los oyentes conmigo. Esperamos de esta manera por lo menos salvar en algunos minutos este bache mientras contesto las preguntas que el doctor Peláez, como siempre, las ha hecho en la madrugada o en la noche para que yo las conteste. Entenderán todos la forma como este programa artesanalmente se defiende de los obstáculos que le van apareciendo. Es un día, el 1 de junio, comienza el segundo semestre casi, y comienza con una situación difícil porque el señor Trump pues ha planteado una crisis con Alemania y una crisis con Europa, y a su vez ha anunciado que retirará a los Estados Unidos del Pacto Medioambiental de París, lo que tendría pues consecuencias funestas, porque obviamente el señor Trump está haciendo lo que habíamos dicho que iba a hacer, lo que temíamos que podía pasar. No solamente es un patán, como vimos que se abrió campo en la reunión de la OTAN para poder quedar en primera fila, sino que la manera como actúa, la manera como califica, pues le hace ver a uno desde lejos que de pronto el señor no ha adquirido la dignidad del cargo y puede llevar al mundo quién sabe a dónde. Pero bien, vamos a tratar de contestar una a una las 9 preguntas que el doctor Peláez nos ha hecho a través del Twitter en distintas horas de la noche, y de esa manera poder intercalar con algunas observaciones en este programa. Nuevamente, mil y mil gracias a todos los que nos han demostrado la solidaridad. Vamos a intentar seguir por lo menos con este arreglo artesanal mientras encontramos una solución maestra que nos permita una comunicación estable. A ver, doctor Peláez, ¿cómo vamos a hacer con usted? ¿Cuáles preguntas tiene hoy, doctor Peláez? Espera y verá, porque yo le pasé a usted los Twitter. Y voy con la primera. Revive la lista Clinton. Hay 4 personas y 5 empresas colombianas que ingresan a ella. La lista nada que se comprime. Antes, por el contrario. Gardiazabal, ¿será que tiene que ver algo Trump ahora que llegó y revivió la lista Clinton o la activó? Es muy probable que el señor Clinton, en su batalla contra los mismos fantasmas que los gringos han poseído a través de las décadas, intente usar el arma de la lista Clinton a través de la OFAC, que no es una sanción penal, sino una sanción económica. Quienes quedan incluidos en esa lista automáticamente en Colombia, que les obedecen, no pueden tener cuentas bancarias. Les embargan los bienes que tengan en los Estados Unidos y por supuesto las cuentas si las tienen allá. Y tomaron una determinación que fue la de acomodar en la lista Clinton a otros miembros del clan Gallón Henao. Entonces ingresaron Santiago Álvarez Castro, el abogado Jaime Aguilar Ramírez,
Claudia Mercedes Vargas Giraldo y Mariana Gallón Aristizábal, más 4 empresas en las cuales ellos eran accionistas, casi todas agroganaderas, situadas en San Jerónimo y Caucasia, si no estoy mal, pero indica que los Estados Unidos no han cambiado el método, no han cambiado su manera de sancionar económicamente cuando penalmente no lo pueden hacer. En esas condiciones, pues habrá que esperar otro poquito más. Hay una noticia, empero, que antes de que el doctor Peláez venga con la segunda pregunta, en el sentido de que en Campamento, Antioquia, un municipio del nordeste antioqueño, mataron ayer a un policía. El ministro de Defensa se apresuró a decir que lo había matado el ELN. Pero como estamos en una batalla desde hace rato entre los gaitanistas y la policía, pues ahora faltaría que se asemejen los helenos con los gaitanistas y en vez de combatir a los unos y a los otros, terminemos dejándolos juntar para que esto finalmente no tenga solución, como es lo que muchos quieren por estos días. Pero veamos a ver si el doctor Peláez ya me tiene la segunda pregunta, que creo que vale la pena. Segundo. Bueno, en el primer juego de la etapa de cuartos de final, en el Campeonato Colombiano, Nacional resultó mucho más que Jaguares en conjunto e individualidades. Ganó 3-1. Y es obvio que en el juego de vuelta Nacional, en su estadio, creo que compra tiquete para seguir avanzando a finales. Es muy probable que Nacional, con ese éxito en el primer partido, lo repita en el segundo y estemos en presencia de un equipo que juega muy bien dentro de Colombia, muy mal por fuera, que no nos representa ni en la Copa Libertadores ni en la Suramericana porque los partidos los pierden o lo eliminan, pero que en Colombia gana con extrema facilidad. Finalmente, cuando uno ve, y eso pues me lo corregirá el doctor Peláez en su momento, cuando uno ve el llamamiento de jugadores para los partidos de este mes de junio, partidos amistosos en España, se encuentra con que solo hay 2 de los que están jugando actualmente en la liga y los otros 20 son colombianos que juegan en distintos equipos. Pues en esas condiciones creo que está reflejado lo que vale la liga colombiana para poderlo hacer. Antes de que venga el doctor Peláez con la tercera pregunta, hay una noticia que fue descrita en el día de ayer en Cartagena, y es que los propietarios de los apartamentos del edificio mellizo del Blas de Lezo, que también tiene el mismo nombre, pero creo que el uno es 1, el otro es 2, y que mandaron a realizar un trabajo de estudio de técnicos en la materia y se encontraron con que ese edificio, construido por los hermanos Quirós también, sin los permisos como debía ser, pero es como se acostumbra en Cartagena, pues quedó mal construido. Y entonces ellos temen que, por ejemplo, cuando vayan a pavimentar la calle frente a ese edificio, la sola vibración pueda hacerlo venir abajo si no consiguen primero la plata para reconstruirlo. Cositas de esas pues que nos va dando. A ver, doctor Peláez, ¿qué otra pregunta me tiene? Gardiazabal, esta sí ya es una vaciladera. No se pudo cumplir cita de Palacino en la Fiscalía. Siempre hay una disculpa y hay un pero además ahora dicen que sufre de amnesia y está insolvente. Como para creerle, ¿no? Sí, para creerle. A la gente hay que creerle, doctor Peláez, y si el señor ha dicho que está insolvente,
debe ser que le ha sucedido lo mismo que le ha pasado a todos los que han estado complicados últimamente y que cuando les van a buscar bienes para expropiar, como es de ley, cuando se hacen procesos ante la fiscalía, se encuentran con que están insolventes, no tienen bienes a su nombre o los han adquirido en el extranjero y no los han declarado en el país. Pero pues así es como nos vamos organizando. Y Palacino, que era la primera vez en muchos años desde cuando comenzó el escándalo de Salud Cop que podía presentarse, ahora alega amnesia. Pero la amnesia pues tendrá que certificarla un médico psiquiatra y médico legista, y como tal, no solamente porque el abogado lo diga en la audiencia que se había convocado o lo diga en la próxima, es necesario que el fiscal del caso solicite a Medicina Legal el examen y además que comprueben verdaderamente, porque si no, entonces lo de Palacino se nos puede volver, ahí sí, de película. ¿Otra pregunta, doctor Peláez? Otra. Hay una pregunta a raíz de una declaración Gardiazabal que dio Armando Benedetti, a quien algunos tuiteros califican como vocero, oiga bien, de las FARC, porque él insiste en que Diana Fajardo es la persona que debe ser nombrada magistrada, y advirtió Benedetti, esta sí es la máxima, que si no nombran a Diana Fajardo podría quedar en entredicho el acuerdo de paz. ¿Quién es? ¿Usted sabe quién es doña Diana Fajardo, tan importante en este momento? Vea, doctor Peláez, la importancia se la ha dado Benedetti, porque en plena sesión del Senado, en la cual escucharon a los tres candidatos, al doctor Mota, al doctor Ramelli y a la doctora Fajardo, Benedetti dijo que como a Mota lo está apoyando el bloque de los 20 senadores del Centro Democrático y como Mota es amigo del actual presidente de la Corte Constitucional, el pastuso Luis Guillermo Guerrero, y que el caso de Ramelli pues tiene una serie de complicaciones y falta de votos, pues la coalición de gobierno no puede dejar elegir a ninguno de los otros dos y tiene que elegir a la Fajardo para que la paz continúe. Es posible que Benedetti crea que esa paz que está defendiendo la podrá defender también la señora Fajardo, pero le dejó traslucir que ella fuera pues partidaria de las FARC o estuviera apoyada por las FARC, y en su intervención hizo una aclaración terminante diciendo que ya no tiene nada que ver con ese asunto. Pero usted sabe, Benedetti, hasta dónde puede llevar las cosas y cómo puede complicarlas más y más, hasta esta señora que de pronto no tenía sino una intención de izquierda, vaya a aparecer como si estuviera militando en las FARC o fuera la candidata de la guerrilla para la Corte Constitucional. Benedetti a veces pues tiene poder político, no hay la menor duda, pero muchas veces cuando ayuda pues hace perder el camino. No sé, deme otra de esas tantas preguntas del Twitter, doctor Peláez, que usted colgó a lo largo de la noche para trasnochar a quienes temían que numeral pega, Peláez y Gardiazabal, se podría acabar porque el obstáculo no ha sido muy grande. A ver, dígame. Bueno, le tengo otro que tiene que ver con Coldeportes y con Congreso. Afortunadamente, la ley que estaban estudiando o el proyecto se hundió o por lo menos se detuvo. Pero ¿cómo le parece que había una defecio? Si un equipo podía volver a quedar en poder de un solo dueño, y si eso ocurre, pasarán cosas como la que está ocurriendo con el señor Cadena y el Cúcuta, que ahora es de Zipaquirá, no es de Cúcuta, sino de Zipaquirá. Bueno, el problema, doctor Peláez, y en el fútbol usted sabe más, es cuando les da por legislar desde el Congreso
sobre cómo se organiza un campeonato de fútbol o cómo se pueden los equipos hacer parte del mismo. Se había logrado con anterioridad que los equipos tuvieran un grupo de accionistas, así hubiese uno mayoritario, y que no fueran propiedad de uno solo, como sucede en Argentina, o como sucede en España, o como sucede en Estados Unidos. Colombia se había ido luciendo más o menos con ese estilo democrático, pero ya vemos que el caso que usted menciona de Cadena, de Cúcuta, cambiar la sede de Cúcuta por Zipaquirá, pues vuelve a poner el fútbol en manos de unos muy poquitos, de los 10 o 15 que puedan ser los dueños de los equipos. Es para pensarlo o para trabajarlo de alguna otra manera. Pero, ¿qué otra pregunta me tiene, doctor Peláez? Una pregunta con mucha duda, Gabriel Sábal. Las cifras que da el DANE, que reflejan inclusive desempleo en esto, hoy la dieron, hay un desacuerdo en esas cifras. Hay muchas dudas sobre cuál es el mecanismo que trabaja o actúan para medir el desempleo en el país. ¿Cuál será? Bueno, el problema del DANE, doctor Peláez, es que no siempre está de acuerdo con lo que la gente percibe en el resto del país. Así como hablábamos ayer de Paola Ochoa con su artículo mostrándonos en el tiempo.co cómo se construye una encuesta para que favorezca o desfavorezca a uno u otro candidato, pues en el caso del DANE se está cuestionando lo del desempleo, porque el país está frenado. El PIB no subió sino 1.1. Todo el mundo anda ahorrándose sus pesos. El consumo se ha mermado ostensiblemente. Entonces, aparecer el DANE diciendo que aquí disminuyó el número de desempleados, pues salvo que este país sea una normalidad o que sea tan difícil de vencer como lo son las cucarachas, pues podría hacerlo. De lo contrario, el DANE siempre nos dejará en la duda de que, como es una institución gubernamental, complace a los caprichos del ministro de Hacienda y no complace a la verdad que percibimos en otras partes. Y a propósito de cucarachas, doctor Peláez, antes de que me haga la otra pregunta, hay mucha gente que pregunta por qué cuando usted usa insecticida siempre encuentra las cucarachas patas arriba. Yo, de ocioso, de viejo desocupado, le pregunté a mi veterinario, el doctor Londoño, el que me ve en ese poco de animales que yo tengo, y él me envió una notica diciéndome que la había leído en la BBC de Londres, que contaba cómo la mayoría de los insecticidas que se aplican en Colombia producen espasmo muscular en las cucarachas, y ese espasmo muscular las obliga a caer de espaldas y a morir patas arriba. Detallitos que van saliendo en la medida en que el DANE nos escarba al revés lo que está pasando. A ver, otra pregunta más, doctor Peláez. Una más. En medio de la ola para atajar minería industrial, hay un municipio que quiere minería artesanal. ¿Cuál es? Y no es ninguna adivinanza, pues no, para que no se ponga usted a darlo. Hay un municipio que dijo: yo acepto minería artesanal y no industrial. Bueno, desde hace un rato la Corte Constitucional determinó que había que hacer una consulta o ante el Consejo o popularmente en el caso de Marmato, el municipio aurífero, porque ellos habían determinado en la Corte Constitucional que la minería de ese municipio era artesanal, pero necesitaba ser ratificada, y como allá también se había metido
la empresa, la Gold Mine, o una de esas que trajeron los venezolanos en su momento con los canadienses, pues estaba esperando que se determinara oficialmente, y lo que el pueblo o el Consejo Municipal ha querido es que solo se haga explotación artesanal y no industrial, que arrasaría con bosques, generaría lagunas de oxidación y podría, así trabajen con cianuro y no con mercurio, generar dificultades en una zona tan abigarrada de campesinos que van y vienen por una y otra parte. ¿Qué otra cosa me podía preguntar, doctor Peláez? La última que le envié, hombre. Las caletas con armamento de las FARC también parece que les dieron plazo hasta el 20 de junio. Como que no hay afán para que entreguen las armas, ¿no? Eso va a quedar así, me parece. Van a esperar hasta el 20 de junio y, de acuerdo a lo que dijo Santos en su discurso, el 20 de junio, entonces ellos, me imagino que ese día dirán, mire, las caletas están en tal sitio, en tal parte, ¿van a buscarlas o las entregamos nosotros? No sé, ¿qué pasará? Bueno, el cuento de las caletas, doctor Peláez, es un cuento que ya se nos está volviendo historia vieja, porque como lo dijimos hace unos días, la última herramienta que les queda a las FARC para poder lograr el cumplimiento de lo que el gobierno se comprometió en el Pacto de La Habana es demorar la entrega de armas. Pero como el gobierno sacó en el último día todos los decretos que tenía que sacar para poderles cumplir, no tanto a las FARC como a los garantes del Pacto de La Habana, y dentro de ellas se pasó que se demoraban 20 días más la entrega de esas armas a la ONU, y que se aumenta por 2 meses las veredas de concentración donde se encuentran, pues es posible que dentro de 20 días tengamos una pregunta más que hacer para saber si vamos o no vamos a ver esas armas entregadas a la ONU, o si obviamente entre todos nos mamamos gallo y la paz sí se logra por encima de cualquiera de esas circunstancias. Pero aquí están las 3 que se me quedaron en el tintero en este día en el que agradecemos nuevamente la solidaridad de tantos oyentes. Han entendido cómo hemos armado este programa artesanalmente para saltar el obstáculo, y aspiramos en breve poder encontrar una fórmula que nos permita subsanarlo. La primera es que se completaron anoche 16 días del paro en Buenaventura. Ayer no hubo reuniones porque los ministros no fueron a la mesa, pero sí quemaron una tractomula que rompió el bloqueo que se había hecho y, por supuesto, generó nuevamente el pánico. Ahora, los ministros no acudieron ayer a Buenaventura porque tenían consejo de ministros, pero ya son 16 días. No sé cuántos miles de millones han perdido. Los industriales ya están chillando porque las importaciones y las exportaciones están paralizadas. Los señores de los puertos igualmente. Los camioneros ni se diga, y mucho más si les están quemando las tractomulas. Pero es que este paro de Buenaventura fue mal enfocado, mal manejado y sobre todo entregado a las patadas al ESMAD, cuando lo que se necesitaba era haber arrancado con el diálogo. La segunda, los maestros se hicieron sentir ayer nuevamente en casi todas las capitales de departamento. El paro continúa. Aquí la actitud es muy particular de la señora ministra. Ella ha dicho que los maestros no tienen voluntad de sentarse. Ellos insisten en que necesitan que les garanticen la salud, que ha quedado endeble con quienes la están prestando, que se sienten a recapacitar o a dar reversa a la jornada única, pero
pues la ministra dice que los maestros no tienen voluntad, pero a uno desde afuera parecería es que no tienen voluntad ni los unos ni los otros. Y los perjudicados son los padres de familia y los muchachos. Y a ese propósito de la ministra de Educación, pues hay una noticia que es un poco escabrosa. Ella quiere cerrar el internado de Aremasaín en La Guajira, que ha existido durante los últimos 65 años bajo el control de la diócesis de Riohacha. Alega la ministra que es muy costoso mantener ese internado para la etnia wayú y que los que están allí se pueden repartir tanto los maestros como los alumnos en otros colegios. Eso es pensar con criterio oligarca y desde Bogotá, desde un escritorio bogotano, cuando lo que normal sería que si no hay plata para que ese internado funcione, pues darle la plata para que siga funcionando, porque 65 años de labor positiva no se pueden tirar por la ventana. Y la última es que oficialmente fue nombrado ayer Juan Carlos Mira como presidente de Azocaña. Aparentemente eso no tiene mucho juego, pero lo habíamos advertido hace unos meses cuando lo nombraron vicepresidente y para hacerle el camino a Luis Fernando Londoño, camino que lo completó el presidente Santos al nombrarlo embajador en la Argentina. Es que Juan Carlos Mira, para que los oyentes más o menos tengan una situación de lugar, era el secretario privado del presidente Santos hasta hace un par de años. Y Juan Carlos Mira pues llega como una jugada de los azucareros para enlazar con el gobierno, que sin duda alguna el gobierno Santos pues los ha perseguido, les ha quitado las prebendas de que gozaban y ha tenido una mala relación. Muchísimas gracias a todos, les quedamos debiendo la música, pero artesanalmente pues pude montar una cosa y la otra, pero no esta. Felicidades y mañana volveremos a montar, así sea como las remendonas de las películas, este programa artesanal para que no se pierda de ninguna parte.